Una de las definiciones más habituales sobre Chile dice relación con su identidad como país antártico o como país con vocación antártica. Más allá de las conocidas citas en textos y obras literarias del periodo colonial, el recuento histórico muestra, en efecto, que Chile ha estado ligado a la problemática antártica desde las primeras décadas de su vida como Estado independiente. Esta percepción inicial encierra múltiples desafíos al momento de transformarse en una política del Estado de Chile. La actividad antártica es en extremo compleja. Chile posee derechos soberanos sobre una porción del continente y es además una de sus puertas de entrada internacionales. Estas afirmaciones no son suficientes, ciertamente, para dar cuenta de la totalidad de la problemática antártica. Lo antártico es algo nacional, pero también internacional. Es político y a la vez operativo y logístico. Se vincula con la ciencia, pero atiende también objetivos geoestratégicos. Contempla la preocupación medioambiental paralelamente con la perspectiva de una eventual explotación de sus recursos, siendo por otra parte una de las principales reservas naturales del mundo. Desde el punto de vista de las instituciones del Estado, es un tema de implicancias diplomáticas a la vez que de gobierno interior que genera y exige una sinergia especial. Esta diversidad de enfoques hace de la problemática antártica un paradigma entre las tareas nacionales que requieren un esfuerzo multisectorial. Se necesita unificar el trabajo, aporte y perspectivas de múltiples ministerios, en especial de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, pero también de Medio Ambiente, de las subsecretarías de Pescas y Turismo y del Ministerio de Obras Públicas, entre varios otros. En este marco, debe tenerse en cuenta que la vinculación de la defensa nacional con las actividades antárticas es tan antigua como la acción antártica propiamente tal del Estado de Chile. En 1906 se consideró organizar la primera expedición chilena al continente helado y se encargó al Ministerio de Guerra y Marina que, bajo la supervisión del general Jorge Boone Rivera, organizara esta travesía, con medios ciertamente de la Armada Nacional. La iniciativa debió luego suspenderse a causa del terremoto de Valparaíso. Una década más tarde, en 1916, nuestro país efectuó la primera acción de cooperación internacional antártica, también con los medios de la defensa. En dicha oportunidad, el piloto Luis Pardo Villalón, tripulando la escampavía Yelcho, rescató a la tripulación del Endurance que, al mando de Ernesto Shackleton, había naufragado en el mar de Weddell. En 1947 se efectuó la primera campaña antártica nacional, con participación de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, junto a personal científico y autoridades de gobierno. Ese año se estableció la primera base nacional permanente en esas latitudes australes. Desde entonces, Chile ha mantenido una presencia sin interrupciones en la Antártica a través del personal y los medios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, recursos que han hecho posible ejercer la autoridad y soberanía nacional en el territorio antártico chileno. Lo anterior se plasma en la presencia efectiva de chilenos a través del despliegue de nuestras bases, estaciones y refugios, circunstancia que ha marcado hitos históricos en el devenir y quehacer antártico nacional. 2 de ellos ya han sido reconocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales como tales, al poner en valor el legado histórico de las bases antárticas Pratt y O'Higgins. El Tratado Antártico, en vigor desde 1961, significó un cambio en la perspectiva con la que los estados con intereses antárticos asumen su relación con ese continente. Sin renunciar a sus derechos soberanos, nuestro país estuvo dispuesto a aceptar un régimen de coadministración internacional y soberanía concurrente, que tiene a la paz y la seguridad internacional como sus principales pilares. Por ello, uno de los objetivos de tal acuerdo internacional es la prohibición del empleo de armas, en especial nucleares, así como está vedado el establecimiento de bases militares y la realización de ejercicios bélicos. Sin embargo,
como el mismo Tratado Antártico lo dispone, lo anterior no impide, en caso alguno, el empleo de personal y medios de la defensa nacional en apoyo a la ciencia u otras labores pacíficas. Hasta el presente, Chile y muchos otros países hacen descansar la parte principal del esfuerzo operativo y logístico antártico en sus Fuerzas Armadas. La evolución del Tratado Antártico, su institucionalidad y la expansión de sus objetivos al control de los recursos y la protección del medio ambiente han traído nuevos desafíos a este régimen internacional que las instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional han debido asumir como tareas propias, teniendo un rol central en el resguardo y ejecución de dichas acciones. Dentro de las nuevas funciones que han surgido para los operadores antárticos de la defensa, no solo se cuenta el apoyo operativo, logístico y técnico a las actividades científicas que desarrolla el Instituto Antártico Chileno, sino que también deben materializar el transporte estratégico entre Chile americano y la Antártica. Deben ofrecer seguridad para las operaciones terrestres, marítimas y aéreas en general. Deben asumir las tareas de control de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Deben ejecutar las acciones de respuesta ante emergencias ambientales. Deben ejercer las responsabilidades de búsqueda y salvamento. Y por último, deben desarrollar tareas de cooperación internacional, entre otras varias. De esta manera, a las tradicionales actividades de presencia soberana que se traducen en la operación y mantenimiento de las bases antárticas, en la navegación, vuelo y exploración terrestre en el entorno polar y en el control de los espacios terrestres, marítimos y aéreos, se han sumado una serie de nuevas labores propias de la coadministración de la Antártica en conformidad al régimen internacional imperante. Todo ello ha obligado a desarrollar nuevas capacidades, lo que conduce a una mejora constante en los procedimientos y modos de operar. Chile ha logrado ser un Estado de gran influencia en materia antártica, gracias a las capacidades y al esfuerzo desplegado por los operadores antárticos de la defensa. Es posible, ciertamente, mejorar en muchos aspectos, en especial en lo tocante a operaciones conjuntas de las instituciones de la defensa en la Antártica. Pero sin lugar a duda alguna, lo hasta aquí realizado merece nuestro total e incondicional reconocimiento. En términos conceptuales, la institucionalidad que el país se ha dado en materia antártica contempla un nivel directivo y un nivel ejecutivo. El primero de ellos, el nivel directivo, es encabezado por el Consejo Política Antártica, que próximamente sesionará acá en la ciudad de Punta Arenas. Órgano colegiado de naturaleza interministerial que se reúne regularmente y que tiene por función proponer al presidente de la República las bases políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas, culturales y de difusión de la acción nacional en la Antártica, así como también proponer los grandes lineamientos de la política antártica nacional. Dicho consejo es presidido por el ministro de Relaciones Exteriores y está integrado, entre otros, por el ministro de Defensa Nacional, el jefe del Estado Mayor Conjunto, los comandantes en jefe de las instituciones armadas, el subsecretario de Defensa y otros funcionarios de carácter gubernamental. En este nivel directivo, diversos ministerios asumen competencias específicas con el objeto de desarrollar la política antártica nacional mediante el establecimiento de planes estratégicos y programas concretos, lo que nos permite coordinar la acción de Chile en la Antártica en los planos nacional e internacional. Por otra parte, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría de Defensa, coordina con la Cancillería y con otras entidades de gobierno la labor que a los organismos de la Defensa Nacional les corresponde desarrollar en la Antártica y dicta en el nivel político las directrices para las Fuerzas Armadas. Otros ministerios, como el de Medio Ambiente, Economía y Obras Públicas, desarrollan también tareas en este nivel. El nivel ejecutivo, por su parte, está representado tanto por el Instituto Antártico Chileno como por los operadores antárticos de la defensa. Se entiende por tales a las Fuerzas Armadas como instituciones, ya que ellas como un todo, a través de su personal y sus medios orgánicos, son las que asumen las tareas respectivas, tanto de presencia como de apoyo a la ciencia. En este nivel se encuentra también el Estado Mayor Conjunto, entidad que
a nivel ministerial le corresponde conducir y coordinar las actividades conjuntas de las Fuerzas Armadas, como son por esencia las actividades antárticas. En este orden de ideas y promoviendo las facilidades de Chile continental como país puente a la Antártica, es que el Ministerio de Defensa Nacional, a principios del año 2000, reforzó y dispuso la presencia efectiva y operativa de los departamentos antárticos institucionales en unidades de la jurisdicción de la ciudad de Punta Arenas. Este quehacer antártico asignado a la defensa se plasma en la Ley 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa, y en el Decreto Supremo 428 que determinó la política antártica en el año 2000. La Subsecretaría de Defensa, por ser el órgano colaborador del Ministerio en temas antárticos, tiene la coordinación de la aplicación de la política antártica nacional, proponiendo orientaciones para el desarrollo de los operadores antárticos de la defensa, y es también el nexo entre este ministerio y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicha subsecretaría, en cumplimiento de sus cometidos, desarrolla un nivel político y un operativo, definiendo su actuar en 4 sistemas: internacional, nacional, de programación y planificación y de ejecución, satisfaciendo así los requerimientos que le impone el quehacer antártico nacional a las instituciones de la defensa. En el contexto de la institucionalidad antártica, durante la 48ª reunión del Consejo Política Antártica en el año 2011, se aprobó el Plan Estratégico Antártico 2011-2014, que dispuso incrementar la presencia y actividades nacionales hacia la profundidad del continente. Durante el año 2012, el Ministerio de Defensa Nacional desarrolló el proyecto Vincere Antártica, que elaboró propuestas mediante las cuales la defensa podía colaborar al logro de los objetivos de la política antártica nacional. En particular, se identificaron necesidades de modernización de infraestructura, de adquisición de nuevas capacidades antárticas y la conveniencia de proyectar la presencia nacional hacia la profundidad del continente. Este proyecto fue expuesto en la 49ª reunión del Consejo Política Antártica celebrado en el año 2012, instancia que dispuso priorizar el emplazamiento de una nueva instalación chilena hacia la profundidad del continente antártico que permitiera realizar ciencia avanzada. En los días siguientes se encomendó al ministro de Defensa Nacional de la época liderar esta iniciativa. Un comité coordinado por la Subsecretaría de Defensa y conformado por representantes de la Dirección de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, del INACH, de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto y de las 3 instituciones de las Fuerzas Armadas, delineó las alternativas más factibles: operar hacia la profundidad marítima en el mar de Bellinghausen, en el entorno de la isla Adelaida y Bahía Margarita, o, en su defecto, hacerlo hacia la profundidad terrestre en el glaciar Unión. Las deliberaciones respectivas se plasmaron en consecuencia en el proyecto Proyección de Chile en la Antártica 2012-2019. En función de él, se encomendó al Ministerio de Defensa Nacional concretar el establecimiento de una estación polar en glaciar Unión, distante a solo 800 kilómetros del Polo Sur. Al día de hoy se encuentra en ejecución la segunda campaña antártica, en estos días precisamente, en glaciar Unión, en pos de consolidar esta actividad con las correspondientes lecciones aprendidas que se han logrado en tales condiciones extremas. Sin perjuicio de lo anterior, el INACH, con apoyo de la Armada y la FACH, reabrió también la base Carvajal en la isla Adelaida. El establecimiento y operación de la Estación Polar Científica Conjunta en glaciar Unión, en el sector de Montes Ellsworth, es un buen ejemplo del modo en que la Defensa Nacional debe asumir sus tareas antárticas. Basándose en la experiencia del Ejército, la Fuerza Aérea y el INACH, que en las décadas de 1980 y 1990 habían efectuado exploraciones terrestres al Polo Sur, vuelos transpolares y el despliegue de estaciones polares en el sector de Patriot Hill, pareció necesario reimpulsar la presencia soberana en la profundidad de la Antártica, para lo cual se redefinió la ubicación de estas estaciones, dotándoselas con nuevos equipamientos adquiridos por las instituciones, lo que ha permitido desarrollar nuevas capacidades para apoyar la ciencia y la exploración terrestre y aérea, complementar la red SAR, aumentar el despliegue de transporte y reforzar los medios aéreos, los medios de evacuación aérea y, por último,
A todo ello se suma la existencia de una habitabilidad para 50 personas con una operación para 90 días. La concreción de la base glaciar Unión significó un detallado proceso de planificación y coordinación durante los años 2012 y 2013, el cual consideró la adquisición de materiales y equipos, la selección y entrenamiento de personal, la evaluación del impacto ambiental, la comunicación de la iniciativa a las instancias respectivas del sistema del Tratado Antártico, la destinación del terreno donde se emplazaría la estación polar por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, la elaboración de un decreto de creación de la estación polar y la dictación de una serie de directivas ministeriales y de otros documentos ejecutivos y operativos. Esta iniciativa constituye la primera actividad efectivamente conjunta de las Fuerzas Armadas en su calidad de operadores antárticos. Las acciones desarrolladas entre noviembre del 2013 y enero del 2014 han sido una experiencia extremadamente útil para mejorar el desempeño antártico de las Fuerzas Armadas, haciendo converger esfuerzos y optimizando potencialidades, lo cual se refleja en las aptitudes que tiene el país para desarrollar este tipo de emprendimientos en la profundidad del continente antártico. Por otra parte, hoy existe un mejor apoyo a la ciencia antártica chilena, haciendo posible que los científicos nacionales desarrollen labores en zonas de la Antártida de gran importancia para las tendencias científicas emergentes. Es fundamental que como país tengamos un acabado conocimiento de las complejidades de un tema de tanta relevancia nacional y mundial como es todo lo relativo a la Antártica. Los desafíos que el siglo XXI nos presenta al respecto son múltiples. Hay muchos procedimientos que aún debemos mejorar, fundamentalmente con respecto a los niveles de coordinación de los próximos programas antárticos nacionales. Entre las lecciones aprendidas hay dos cuestiones insoslayables. Primero, en un país como Chile, con recursos limitados, el apoyo logístico y operativo de las instituciones armadas es absoluta y totalmente imprescindible para el desarrollo de la ciencia antártica. Y segundo, en el estado actual del régimen internacional antártico, la actividad de los operadores antárticos de la defensa debe ir en apoyo a la ciencia, satisfaciendo y cumpliendo a la vez los parámetros medioambientales vigentes. La Antártica representa, en consecuencia, un enorme desafío para el mundo y especialmente para Chile, cuyo interés debe ser permanentemente resguardado. Los operadores antárticos per se tienen un rol esencial. Actuando de un modo conjunto y coordinado, cuentan con capacidades operativas y logísticas excepcionales para desplegarse en un entorno tan desafiante como lo es la Antártica. Sus medios y recursos están puestos al servicio de Chile, de la ciencia y de la cooperación internacional. Ello consolida a nuestro país como un actor insustituible en la operación y ejecución de proyectos y acciones en la Antártica. Finalizo mis palabras deseando que el acervo histórico antártico de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros científicos refuerce decididamente la integración y la proyección del Chile país antártico y que la contribución de todos los actores antárticos sea algo indivisible en la memoria de nuestro país. Muchas gracias.